Imagina perder a la persona que más amas y que nadie, absolutamente nadie, pueda ayudarte a salir de ese agujero oscuro. Ahora imagina que lo único que te queda es un caballo. Sí, un caballo. No un psicólogo, no una pastilla mágica, no un adulto con las respuestas correctas. Solo él, ese animal que no habla, pero lo dice todo con una mirada. Esta no es la típica historia de superación. Aquí no hay héroes perfectos ni milagros instantáneos. Solo una niña rota y un caballo que se negó a dejarla caer. Ella dejó de hablar. Él nunca necesitó palabras y juntos desafiaron lo que nadie creyó posible. ¿Qué puede enseñarte un animal cuando el mundo entero te da la espalda? ¿Es verdad que el amor más puro puede venir de quien menos lo esperas? Y si te dijera que a veces quien te salva no tiene voz humana, quédate, porque lo que estás a punto de ver no solo te va a conmover, te va a recordar que hasta en el dolor más profundo puede nacer algo hermoso. Esta es la historia de Isabela y de Tornado, una historia que te va a romper y al mismo tiempo te va a levantar. Era una tarde nublada, de esas en las que el cielo parece haber olvidado cómo sonreír. Las nubes pesadas cubrían por completo el sol, y una brisa fresca se colaba entre los árboles del jardín trasero, moviendo con lentitud los girasoles que ya habían empezado a marchitarse. En medio de ese silencio melancólico, Isabela Rivas, con su cabello largo y castaño desordenado por el viento, se balanceaba suavemente en una hamaca vieja, tejida por su madre años atrás. Tenía 14 años, la piel clara como el pan recién horneado y unos ojos verdes tan intensos que si los mirabas bien, sentías que estaban llorando por dentro. La casa donde vivía, ubicada en la tranquila ciudad de Villa Esperanza, parecía haber perdido su color desde la partida de su madre. Las flores del jardín ya no crecían como antes, las ventanas permanecían cerradas y las risas, esas no se escuchaban desde hacía semanas. Desde que su mamá se fue, de forma inesperada, sin despedirse, Isabela no había dicho ni una palabra, nada. Solo miraba al vacío con esa mirada profunda que solo tienen las personas que han conocido el dolor demasiado pronto. Su padre, don Héctor Rivas, un hombre alto, de barba cerrada y semblante firme, pero con los ojos vidriosos de tanto aguantarse el llanto, hacía todo lo posible por mantener el hogar funcionando. Cocinaba, limpiaba, la llevaba a la escuela, pero no podía con el silencio de su hija. «Isabela, ¿quieres salir un rato?», le preguntó con voz suave, parado junto a la puerta de la terraza. Ella no respondió. Solo siguió balanceándose, como si no lo hubiera escuchado. Héctor suspiró. Se quedó mirándola por unos segundos más, intentando encontrar en su hija una chispa, algo que le diera una pista de por dónde empezar. Pero ella estaba lejos, tan lejos que ni sus palabras la alcanzaban. Esa noche, mientras cenaban en silencio, bueno, él cenaba, ella apenas movía el tenedor, Héctor decidió probar algo distinto. «Hoy pasé por el viejo establo», dijo, sin mirarla directamente. «Está un poco sucio, pero Tornado aún está ahí. Está bien». Isabela alzó los ojos, lenta, como si esa palabra hubiese perforado el caparazón que la rodeaba. Tornado, su caballo. Lo había montado desde que tenía 8 años. Su madre lo había elegido para ella cuando apenas era un potro. Lo cuidaron juntas, lo alimentaron juntas, le hablaron como si fuera parte de la familia. En ese momento, algo dentro de Isabela se movió, aunque su rostro permaneciera tranquilo. Esa noche no durmió bien. En su mente no dejaba de repetirse una imagen: Tornado trotando en el campo, su madre riendo, ella montada detrás.
Una escena que parecía tan lejana, pero tan viva. Al amanecer, mientras el cielo apenas comenzaba a aclarar, Isabela se levantó sin hacer ruido. Se puso una sudadera gris y unos jeans con rodillas gastadas. Caminó descalza por el pasillo de madera hasta la puerta trasera y, sin pensarlo dos veces, cruzó el patio hasta llegar a ese lugar que había evitado en tanto tiempo, el establo. Ahí estaba. Con las puertas entreabiertas, el olor a heno y madera vieja la envolvió como un recuerdo abrazándola. Dio un paso, luego otro, y entonces lo escuchó. Un suave relincho. Tornado. Estaba ahí, grande, fuerte, con el pelaje alazán que brillaba incluso en la penumbra. Levantó la cabeza al verla, y por un segundo ninguno de los dos se movió. Y sin decir palabra, Isabela caminó hacia él, como si el tiempo no hubiera pasado. Era temprano, pero el aire ya estaba impregnado de ese aroma a tierra húmeda y leña mojada, típico de las mañanas en Villa Esperanza. Los pájaros trinaban a lo lejos, como si intentaran romper el silencio que llevaba demasiado tiempo habitando el corazón de Isabela. Sus pasos eran suaves, casi como si no quisiera que nadie, ni siquiera el viento, supiera que estaba ahí. El establo, al fondo del terreno, se alzaba silencioso entre los árboles. Las paredes de madera estaban cubiertas de musgo en algunas partes, y el techo de tejas tenía pequeñas grietas por donde se colaban haces de luz dorada. Cada rincón parecía cargado de memorias, de risas, de voces que ya no estaban. Isabela empujó la puerta con las dos manos, y ésta rechinó con un sonido largo, como si el tiempo mismo se quejara de haber sido despertado. Dentro, el aire estaba más cálido, más denso. Los rayos de sol colándose entre las grietas iluminaban partículas de polvo que flotaban en el aire, como si fueran recuerdos, suspendidos, y ahí, al fondo, lo vio, Tornado. Estaba de pie, tranquilo, masticando heno en su rincón favorito. Su pelaje alazán seguía tan brillante como siempre, pero ahora tenía pequeñas manchas blancas en el lomo, como señales de los años vividos. Al verla, levantó la cabeza con suavidad. Sus grandes ojos marrones se encontraron con los de ella, y en ese instante el mundo entero pareció detenerse. Isabela no dijo nada, no podía, pero algo en su pecho se soltó. Avanzó despacio, con el corazón latiéndole tan fuerte que sentía que Tornado podía oírlo. Cuando estuvo a su lado, extendió la mano con delicadeza y acarició su cuello. El calor, la textura, el olor, todo le resultaba tan familiar que le dieron ganas de llorar. Tornado empujó su cabeza contra el hombro de ella como solía hacerlo cuando era niña y se caía, como si supiera que, aunque ahora estaba más alta, más callada y más rota, seguía siendo la misma niña que se refugiaba en él cuando algo dolía. El sonido de un papel arrugado llamó su atención. Giró la cabeza. Allí, justo sobre una de las vigas de madera, colgaba la vieja silla de montar que su madre usaba. Polvo, cuero reseco, pero intacta. Se acercó y pasó la mano por la superficie, quitando con cuidado los años que se habían quedado atrapados ahí. Entonces notó algo raro. Un pequeño trozo de papel sobresalía de un doblez de la montura. Isabela lo tomó con las manos temblorosas. Lo desdobló lentamente y al ver la caligrafía se le encogió el alma. Era de su mamá. Para ti, mi Isa, si algún día encuentras esta carta es porque has regresado donde siempre perteneciste. La letra era firme, como siempre, pero las palabras temblaban de amor. Su madre hablaba del coraje que veía en ella, de la conexión que tenía con Tornado desde el primer día, de lo orgullosa que estaba. Le decía que, si en algún momento la vida se ponía difícil, recordara quién era, que no huyera del dolor, sino que lo montara como a un caballo salvaje y lo convirtiera en fuerza.
Isabela no pudo contener las lágrimas, cayó de rodillas con la carta contra el pecho y Tornado se agachó junto a ella, apoyando su hocico en su espalda. En ese momento no había dolor, ni silencio, ni ausencia, solo ellos dos, rodeados de recuerdos y amor. Y aunque no dijo una sola palabra, ese fue el primer día en que su alma, por dentro, volvió a hablar. El sol apenas se asomaba entre las ramas de los encinos que rodeaban el terreno de los Rivas. Era sábado, y el aire tenía ese olor a campo limpio, a mañana recién lavada por el rocío. Desde la ventana de la cocina, don Héctor observaba con una taza de café entre las manos cómo su hija caminaba rumbo al establo con pasos decididos. No dijo nada, pero su corazón, por dentro, dio un pequeño respiro. Isabela ya no usaba los audífonos con los que solía aislarse del mundo. Tampoco se escondía en su cuarto como antes. Algo había cambiado, algo estaba despertando, aunque aún no tuviera nombre. Al entrar al establo, el crujido de la madera bajo sus botas era casi un saludo. Tornado ya la esperaba, como si supiera que vendría. Cuando lo vio, Isabela sonrió, apenas un poco, pero lo suficiente como para sentirse viva otra vez. «Hola, Tornado», murmuró por primera vez en mucho tiempo. Fue apenas un susurro, casi un pensamiento en voz alta, pero Tornado movió las orejas como si le respondiera. Isabela se acercó con una manzana en la mano y el caballo la recibió con ternura, sin prisa. Comía de su palma mientras la miraba de reojo, atento a cada movimiento, a cada respiración. Ese día, como todos desde que volvió al establo, Isabela no necesitó decir nada más. Lo que sentía estaba en sus gestos, en sus silencios, en la manera en que le cepillaba el lomo con delicadeza. Ella sabía que Tornado la entendía. Él no preguntaba qué le pasaba, no le pedía que explicara su tristeza. No intentaba arreglarla, solo estaba ahí, firme, presente, como lo había estado desde que era una niña. Después de un rato, se sentó en una paca de heno frente a él. El establo se llenó del sonido tranquilo de los pájaros y del leve resoplo de Tornado, que se acercó y apoyó su cabeza en su regazo. Isabela cerró los ojos. Se permitió respirar lento, sentirse contenida. «Te extrañé», susurró. Tornado soltó un leve bufido, como si dijera «yo también». Era la única criatura en todo el pueblo con quien ella podía ser exactamente lo que era. Una chica rota, en proceso de sanar, sin máscaras ni obligaciones. Con Tornado no necesitaba forzar sonrisas, ni fingir que estaba bien. Él no la miraba con lástima, ni con incomodidad. Solo con amor, y eso valía más que 1000 palabras. Afuera, don Héctor seguía observando en silencio. Desde la cerca del corral, tragó saliva al ver esa escena. Su hija, abrazada a un caballo, hablándole bajito como si estuviera contando secretos. Por un segundo, y quiso entrar. Quiso acercarse, pero algo en su interior le dijo que aún no era el momento. Ella había encontrado algo sagrado ahí dentro, y él, por ahora, solo podía esperar desde la orilla. Porque aunque el mundo seguía girando y la gente murmuraba, Isabela ya no estaba sola. Había alguien que no necesitaba palabras para entenderla, y eso estaba empezando a levantarla. Era media tarde, y el calorcito suave de Villa Esperanza se colaba por las rendijas del establo, pintando líneas doradas sobre la tierra apisonada. Isabela había llegado temprano ese día, con una mochila al hombro y el cabello recogido en una trenza floja que dejaba escapar algunos mechones. Se sentía distinta, como si dentro de ella algo hubiera empezado a acomodarse, aunque todavía no entendiera del todo qué era. Tornado la recibió con un suave relincho, como siempre. Pero hoy, en vez de acercarse directamente a él,
Isabela se detuvo frente a un rincón donde colgaba una de las cosas más preciadas que había compartido con su madre: la vieja silla de montar de cuero oscuro, marcada con las iniciales MR, Mariana Rivas. La tomó con ambas manos y la bajó despacio. El cuero crujió y el olor a recuerdos la envolvió de inmediato. Ahí estaba la esencia de tantas tardes en el campo, tantas risas, tantas enseñanzas de su mamá. Sentada sobre una manta doblada, Isabela empezó a limpiarla con un trapo, como solía hacerlo junto a ella, y fue entonces que la vio. Un pequeño doblez en la parte interna, justo bajo la costura desgastada. Había algo allí, un papel amarillento, doblado con cuidado. El corazón le dio un vuelco, lo sacó con las manos temblorosas y lo desdobló con una lentitud casi sagrada. La letra era la de su mamá, firme, elegante, pero con esa calidez que la hacía sentir abrazada. Mi Isa, si un día lees esto, es porque regresaste a donde tu alma siempre fue libre. Este establo guarda más que caballos, guarda nuestra historia. Y Tornado, él es parte de ti. Isabela apretó los labios, los ojos nublados. Sus dedos temblaban al sostener el papel. Habrá momentos en que no sabrás cómo seguir. Habrá días en que el mundo parezca demasiado. Cuando eso pase, vuelve aquí, respira, mira a Tornado y recuerda quién eres. La carta continuaba, como si su madre la hubiera escrito sabiendo exactamente lo que su hija iba a sentir tiempo después. La Pichu hablaba de la tristeza, de cómo vivir con ella sin dejar que la consumiera. Le decía que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, que llorar también era parte de sanar. Le recordaba cuánto la amaba, sin condiciones. Isabela se cubrió la boca con una mano mientras las lágrimas le corrían libres por las mejillas. No sollozaba, lloraba en silencio, como se llora cuando algo se rompe y al mismo tiempo se reconstruye. Tornado se acercó con pasos lentos, apoyó su hocico en su hombro y ella lo rodeó con los brazos, sosteniéndose en él como si fuera la única cosa estable en todo el universo, porque en ese instante lo era. La carta temblaba entre sus dedos, pero dentro de ella algo se volvió firme, algo se iluminó. Su madre no se había ido del todo. Estaba ahí, en ese papel, en la silla, en Tornado y en el corazón de una niña que poco a poco estaba encontrando de nuevo su voz. Esa mañana, el cielo estaba claro, sin una sola nube, y el canto de los gallos se mezclaba con el murmullo de los vecinos que ya barrían sus banquetas o regaban las macetas en sus patios. Villa Esperanza, con sus calles empedradas y fachadas color pastel, despertaba tranquila, pero como en todo pueblo chico, los ojos de la gente veían más de lo que deberían, y las lenguas hablaban más de la cuenta. Isabela cruzó la calle con paso lento, con la mochila colgando floja de un solo hombro. Iba rumbo a la escuela, pero no porque quisiera. Su mirada seguía ausente, clavada en algún punto que solo ella entendía. El uniforme le quedaba un poco más grande, como si en esos últimos meses su cuerpo hubiera crecido, pero su alma se hubiera encogido. Dos señoras mayores, sentadas en el zaguán de una casa con tejas rojas, bajaron la voz cuando la vieron pasar. Aún así, susurros como agujas afiladas llegaron a sus espaldas. Pobrecita ya ni habla. Dicen que se la pasa hablando con el caballo. ¿Te imaginas? Esa niña necesita ayuda. Ella no volteó, no hizo ni un gesto, solo caminó, pero por dentro dolía. En la dirección de la secundaria, la directora Estela, una mujer de cabello recogido y lentes gruesos, llamaba a don Héctor por teléfono por tercera vez esa semana. Señor Rivas, con todo respeto, esto ya es preocupante. Su hija no participa, no socializa, no responde a los maestros.
No ha dicho una sola palabra en meses. Héctor, del otro lado de la línea, estaba sentado en la carpintería donde trabajaba. Tenía las manos llenas de aserrín y el corazón apretado. No sabía qué decir, porque sí, su hija seguía en silencio. Pero él había visto sus ojos encenderse en el establo. Había visto cómo Tornado la hacía respirar de nuevo. ¿Eso no contaba? Ella está procesando las cosas a su manera, directora. Con todo respeto, don Héctor, eso no es suficiente. Necesita ver a un especialista. Urgente. Él colgó sin discutir. Se quedó mirando las vetas de una tabla de roble sin realmente verla. Porque sí, quizás tenían razón, pero también sabían tan poco. ¿Cómo explicarle a alguien que a veces el alma necesita silencio para sanar? ¿Cómo explicarle que Tornado estaba haciendo más que cualquier terapeuta en ese momento? Esa noche, cuando Isabela llegó del colegio, entró directo al establo sin quitarse los zapatos. Se sentó frente a Tornado, sacó un cuaderno de la mochila y empezó a dibujar. Lo hacía seguido últimamente. No hablaba, pero dibujaba. A su caballo, a su mamá, a ella misma con los ojos cerrados, como dormida, y luego otra vez, con los ojos abiertos mirando el horizonte. Tornado, como siempre, se echó cerca, vigilante, tranquilo. ¿Tú crees que estoy mal?, le preguntó bajito, como si realmente esperara una respuesta. El caballo movió la cabeza despacio, casi en señal de negación, y resopló suavemente. Ella sonrió. Una sonrisa chiquita, fugaz, pero real. El mundo allá afuera no entendía, no podía, pero Tornado sí, y a veces, con uno que entienda, basta. El sol pegaba con fuerza sobre las calles polvorientas de Villa Esperanza, y los altavoces del ayuntamiento anunciaban con entusiasmo la llegada de la tradicional Feria de San Miguel. Se escuchaban risas, música de banda y el sonido inconfundible de los caballos que empezaban a llenar el campo de exhibición. La feria traía consigo todo lo que el pueblo amaba: comida, bailes y, por supuesto, la esperada competencia de equitación. Isabela lo escuchó desde la cocina mientras desayunaba. Su papá hojeaba el periódico cuando vio por el rabillo del ojo cómo su hija se detuvo, tenedor en el aire, al escuchar las palabras «categoría juvenil abierta a todos los jinetes del pueblo». No dijo nada, solo se levantó de la mesa, caminó hasta su cuarto y volvió minutos después con una hoja en la mano, el volante de la competencia que había arrancado del poste frente a la escuela. ¿Quieres participar?, preguntó Héctor con cautela, como si un mal movimiento pudiera romper aquel momento tan delicado. Isabela asintió, y fue todo. En el establo Tornado la miraba como si ya supiera lo que se venía. Tenía los ojos brillantes y las orejas erguidas, atento. Ella se acercó con las riendas en la mano y por primera vez desde que regresaron a ese lugar lleno de memorias, le colocó la montura completa. «Vamos a intentarlo. Sí, como antes». Tornado resopló como si diera su aprobación. Durante los siguientes días, cada tarde después de la escuela, Isabela practicaba con él en el campo, detrás del establo. No decía mucho, pero su cuerpo hablaba por ella. Firmeza en la espalda, seguridad en las piernas, temblores al principio, hasta que dejó de dudar. Tornado, aunque más viejo, aún conservaba esa elegancia al galopar, ese ritmo que parecía sacado de una película. Una tarde, mientras ella entrenaba, don Héctor la observaba desde la cerca con los brazos cruzados. Alguien se le acercó. Era Rogelio, un amigo del pueblo, dueño de un caballo campeón. «¿Tu hija va a competir con Tornado?», preguntó sin burla, pero con cierta duda. «Sí», respondió Héctor sin titubear. «Ese caballo ya tiene sus años, Héctor. Y mi hija tiene algo que muchos no. Tiene corazón. El día del evento llegó.
El campo de equitación estaba decorado con banderas de colores y las gradas improvisadas rebosaban de gente. Niños, familias, ancianos, todos querían ver la competencia. Cada jinete fue pasando uno a uno, entre aplausos, gritos y emoción. Cuando mencionaron el nombre de Isabela Rivas, el público se quedó en silencio por un segundo. Muchos la reconocieron, murmullos otra vez, que si era la que no hablaba, que si era la hija de Mariana, que si estaba bien de la cabeza. Ella no los escuchó. Montó a Tornado con una calma sorprendente. Llevaba una camiseta blanca, el cabello recogido en una trenza firme y en el bolsillo trasero del pantalón, bien doblada, la carta de su madre. Al entrar al circuito, los ojos de Isabela se encontraron con los de su papá. Él asintió con una sonrisa serena, con la mano en el pecho, como diciéndole: «Estoy contigo, pase lo que pase», y entonces galopó. No era la más rápida, tampoco hacía los saltos más altos, pero había algo en ella, algo imposible de ignorar. Cada movimiento con Tornado era como una conversación silenciosa, como si bailaran una coreografía que solo ellos dos entendían. Cuando terminó el recorrido, el público la aplaudió. No por la puntuación, sino porque algo en esa niña, que no hablaba desde hacía meses, acababa de gritarle al mundo con el alma que estaba de vuelta y no iba a rendirse. El cielo estaba despejado y el sol caía directo sobre el campo de competencia, haciendo brillar los cascos de los caballos como si fueran espejos. El aire olía a pasto recién cortado, mezclado con el dulce aroma de los puestos de algodón de azúcar y frituras que rodeaban la feria. Las gradas, repletas de familias, amigos y curiosos, estaban al borde del alboroto, comentando cada salto, cada giro, cada fallo. Isabela esperaba su turno bajo la sombra de un árbol, acariciando el cuello de Tornado con movimientos lentos. Él respiraba tranquilo, como si supiera que su tarea era más grande que solo trotar y saltar obstáculos. Ella, en cambio, sentía las manos sudorosas y el corazón acelerado, pero no de miedo. Era otra cosa, algo parecido a emoción, a nervios con esperanza. Cuando escuchó su nombre por los altavoces, tragó saliva. Se acomodó la silla de montar con firmeza, ajustó las riendas y en silencio, como en todos los momentos importantes de su vida, susurró una frase que solo Tornado podía oír: «Lo hacemos juntos, sí». El público la observaba con atención mientras entraba al circuito. Algunos ya sabían quién era. Otros apenas reconocían su rostro pálido y su mirada determinada. Pero todos callaron cuando comenzó su recorrido. Los primeros saltos salieron perfectos. Tornado se movía con elegancia, fuerte, pero controlado. Isabela estaba centrada, conectada con cada respiración del animal. 1, 2, 3 obstáculos. Todo iba bien, hasta que llegó el penúltimo. Era un salto más alto, una barra que muchos evitaban. Tornado dudó un segundo, solo un segundo. Isabela, confiando en él, no tiró de las riendas, lo dejó decidir, y el caballo saltó. Pero el ángulo fue malo. El casco rozó la viga, perdió el equilibrio en la caída e Isabela salió volando. El mundo se volvió un torbellino de gritos, tierra y luces. Cayó de lado, con fuerza, un golpe seco, tan inesperado que el silencio cayó de golpe sobre todo el público. Por un instante, nadie se movió. El juez se levantó. Una señora gritó, y don Héctor corrió desde la grada con el corazón en la garganta. Pero antes de que llegara a ella, Tornado ya estaba ahí. El caballo apenas sintió la caída, frenó, giró y trotó hasta su niña. Se paró a su lado, bajó la cabeza y la tocó suavemente con el hocico. Isabela no se movía. Tenía los ojos cerrados, respirando con dificultad. Un silencio que pesaba como plomo envolvía todo el lugar. «¡Isa!»,
gritó su padre arrodillándose a su lado. Ella abrió los ojos con esfuerzo y lo primero que hizo fue mirar a Tornado. «Estoy bien», susurró con la voz rota, la cara sucia y los ojos llenos de lágrimas. «No lo regañes, no fue su culpa». Don Héctor se quedó helado, porque esa fue la primera frase completa que le oía decir a su hija desde que Mariana, su esposa, había partido. La abrazó fuerte. No importaba el polvo, ni los raspones, ni la caída. En ese momento, todo lo que le importaba era esa pequeña voz que, al fin, había vuelto del silencio. Tornado seguía ahí quieto, firme, como guardián de algo mucho más valioso que una competencia. Porque en ese campo, con todo el pueblo mirando, no se trataba de ganar o perder, se trataba de volver a levantarse, y eso ella ya lo estaba haciendo. La enfermería de la feria era una pequeña cabaña blanca con cortinas de tela clara y olor a yodo, ubicada detrás del campo principal. Adentro, el ambiente era tranquilo, pero cada sonido parecía más fuerte de lo normal. El tic-tac del reloj, el golpeteo del ventilador viejo girando en el techo y el roce de los vendajes entre las manos del enfermero que le envolvía el tobillo a Isabela. Ella estaba sentada en la camilla, con una raspadura en la mejilla, el cabello desordenado y las manos aferradas al borde del colchón, como si soltarlo fuera a hacerla caer de nuevo. Don Héctor no se había movido de su lado, sentado en una silla de metal, con los codos apoyados en las rodillas y la mirada clavada en ella. En silencio, pero distinto. Ya no era un silencio de miedo, era uno lleno de espera, un silencio paciente. La caída no había sido grave, solo un esguince leve, unos raspones. Pero para él, ver a su hija hablar por fin después de tanto tiempo, aunque fuera una sola frase, había sido como ver un milagro chiquito nacer frente a sus ojos. Isabela jugaba con el dobladillo de su pantalón. Tenía la carta de su madre en el bolsillo trasero, todavía arrugada del golpe, pero intacta. «¡Papá!», murmuró, bajito. Héctor levantó la cabeza, como si lo hubieran despertado de un sueño. No dijo nada, solo la miró, con esos ojos que contenían meses enteros de dolor y amor retenido. «Estoy bien, de verdad, no me duele tanto». Y luego se quedó callada un segundo, uno de esos silencios que no asustan, que simplemente están ahí para dejar espacio a lo importante. «Mamá está conmigo», dijo, mirándolo a los ojos por primera vez en mucho tiempo. «No aquí», y se tocó el pecho con la mano abierta, «pero aquí sí, en cada paso, en Tornado, en mí». Don Héctor sintió un nudo en la garganta. Tragó saliva, se acercó y con delicadeza tomó la mano de su hija entre las suyas, ásperas por la carpintería, cálidas por el corazón. «Lo sé, mi amor. Yo también la siento. Todos los días». Isabela respiró hondo. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no de tristeza, no de esas que pesan, eran otras, de las que limpian, de las que nacen cuando una herida empieza, por fin, a cerrar. «No estoy lista para volver a ser como antes», confesó, «pero ya no me siento tan rota. Tornado me cuida, y tú también». Héctor la abrazó, y ella no se resistió. Se dejó envolver como cuando era niña, cuando se caía de la bici o se enfermaba en la madrugada. Pero esta vez era distinto. Esta vez, ese abrazo era un puente entre dos mundos, entre el antes y el ahora, entre el silencio y las palabras, y ahí, en esa enfermería chiquita, con las cortinas moviéndose despacito por el viento, una niña que había guardado todo dentro por demasiado tiempo, por fin comenzó a decir todo lo que su corazón llevaba queriendo gritar desde que la vida cambió. Una palabra a la vez, pero ya sin miedo. Era lunes, y el sonido de la campana en la secundaria técnica número 12 de Villa Esperanza marcaba el inicio de un nuevo día.
Los pasillos estaban llenos de mochilas colgando, risas nerviosas y pasos apresurados. Pero ese día algo era diferente. El rumor se había esparcido desde temprano. Isabela Rivas iba a hablar. Nadie lo creía del todo. La niña que no había pronunciado una sola palabra en clase desde que su mamá falleció. La misma que se sentaba al fondo, siempre dibujando, con la mirada ida y el alma en otro mundo, había pedido, por su cuenta, pasar al frente. La directora Estela la acompañó hasta la entrada del salón. Llevaba un vestido azul marino y una carpeta contra el pecho. Al abrir la puerta, todos se giraron hacia ella. El murmullo cesó al instante. Isabela entró con paso firme. No tenía miedo. O tal vez sí, pero caminaba con él al lado, como si hubiera aprendido a domarlo, como si lo montara igual que a Tornado. Sus compañeros la miraban en silencio, algunos con sorpresa, otros con admiración y unos pocos con esa mezcla incómoda de culpa por haber hablado tanto sin saber nada. Se paró frente al pizarrón. Tenía un papel doblado en la mano, pero no lo abrió. Solo lo sostuvo, como quien guarda una llave. «Hola, soy Isabela», empezó con voz bajita pero clara. Un suspiro colectivo recorrió el salón. Todos la escuchaban como si cada palabra fuera frágil. «Sé que muchos pensaron cosas de mí, que estaba rara, que necesitaba ayuda, que vivía en las nubes. Tal vez sí, pero quiero contarles por qué». Respiró hondo. «Cuando mi mamá murió, sentí que todo se apagó, como si de pronto el mundo siguiera girando, pero yo ya no supiera cómo caminar dentro de él. Dejé de hablar porque no tenía nada que decir, porque todo dolía, y cuando algo duele tanto, uno se queda callado, no por cobardía, sino porque no encuentra palabras para tanto. La sala seguía muda, nadie se movía, y mientras todos hablaban, yo me escondí en el único lugar donde me sentía viva, el establo. Tornado, mi caballo, no me pidió explicaciones, no me preguntó por qué lloraba o por qué no sonreía. Solo estuvo, cada día, sin juzgarme, y fue con él que aprendí a respirar otra vez. Se le quebró la voz, pero no bajó la cabeza. «Esta carta», dijo levantando el papel, «la escribió mi mamá. Me la dejó escondida, y cuando la encontré, sentí que me hablaba al oído. Me dijo que no tenía que ser fuerte todo el tiempo, que podía caer, pero que tenía que levantarme. Y eso estoy haciendo». Volteó hacia su maestra, hacia sus compañeros. Los ojos brillaban, pero esta vez no era tristeza, era verdad. «Hoy decidí hablar, no porque ya esté bien, sino porque estoy sanando. Y si alguien aquí se siente como yo me sentí, quiero que sepa que no está solo». Hubo silencio. Y luego, despacio, una mano se alzó para aplaudir. Después otra y otra, hasta que todo el salón la aplaudía de pie, no como se aplaude a quien gana un premio, sino como se aplaude a quien tuvo el valor de mostrarse sin filtros, sin escudos. Isabela sonrió, pequeño, sincero, fuerte, y en ese momento supo que su voz no solo había vuelto para ella, había vuelto para muchos más. El cielo sobre Villa Esperanza se pintaba de naranja quemado, con pinceladas de rosa y violeta, como si el día supiera que estaba llegando su final y quisiera despedirse con belleza. Las hojas de los álamos crujían con el viento suave y el campo detrás del establo brillaba con la luz tibia del atardecer. Ahí estaba Isabela, ya con 15 años cumplidos, más alta, con el cabello suelto, despeinado por la brisa y un brillo nuevo en los ojos. Había crecido por dentro también. Ya no era la niña, rota del principio. Era otra, una que aprendió a abrazar su historia. Junto a ella, Tornado se mantenía de pie, tranquilo, pero con la mirada más lenta. Su andar ya no era tan ágil y sus movimientos se habían vuelto más cuidadosos.
El veterinario había dicho que era el paso natural del tiempo, que su corazón seguía fuerte, pero sus huesos empezaban a pedir descanso. Isabela lo sabía, lo sentía. Ese día, con la carta de su madre bien guardada en el bolsillo, decidió que quería hacer una última cabalgata con él. No una carrera ni una práctica, solo ellos dos, como al principio, como cuando todo dolía, pero su presencia lo hacía más suave. ¿Te parece si vamos a ver el atardecer desde la colina?, le preguntó acariciando su frente. Tornado, con la nobleza que lo caracterizaba, bajó la cabeza como diciendo que sí. Montó sin apuro, sin prisa. Avanzaron despacio por el sendero de tierra, cruzando entre los árboles que los habían visto pasar 1000 veces. El silencio era cómodo. Había paz, una de esas que no se explican, solo se sienten. Llegaron a la cima de la colina justo cuando el sol empezaba a esconderse detrás de las montañas. Isabela bajó y se sentó en el pasto, con Tornado a su lado, como si fuera un amigo que entendía el valor de solo estar. Gracias por no soltarme cuando yo ni siquiera sabía cómo seguir. Gracias por ser hogar cuando ya no tenía uno, le dijo con la voz firme, pero suave. Tornado la miró, respiró hondo y se echó a su lado, tranquilo, con la cabeza en el suelo y los ojos medio cerrados. Isabela acarició su cuello y apoyó la cabeza sobre su lomo. Pasaron así varios minutos, o tal vez una eternidad. El sol se ocultó por completo. Las sombras comenzaron a alargarse. Y en ese instante, sin ruido, sin dramatismo, como quien ha cumplido su misión y puede descansar. Tornado cerró los ojos. Isabela lo supo. No lloró al instante. Solo se quedó ahí, con una mano sobre su corazón que aún estaba tibio y el alma en silencio. No de tristeza, sino de gratitud. Porque Tornado no se fue de golpe, se fue con ella, cabalgando hasta el último rayo de luz, como su mamá, como el amor verdadero. Y aunque el establo estaría más vacío, su corazón jamás lo estaría otra vez. Gracias por haberte quedado hasta el final de esta historia tan especial. Si algo en ti se movió, si sentiste un nudo en la garganta, o pensaste en alguien que también necesita sanar, entonces esta historia ya cumplió su propósito. Ahora dime, ¿tú también has sentido que el mundo no te entiende? ¿Alguna vez te has refugiado en el silencio, esperando que alguien o algo te devuelva la esperanza? ¿Qué pasaría si te dieras la oportunidad de volver a creer como lo hizo Isabela? A veces, la vida nos habla de formas inesperadas. ¿Estás listo para escuchar? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. ¿Qué fue lo que más te tocó de esta historia? Y si quieres seguir descubriendo relatos que llegan directo al corazón, suscríbete al canal y activa la campanita, porque lo que viene también te va a inspirar. Gracias por estar aquí, nos vemos en el próximo video.